Gracias, señor presidente. Es notorio y es público que no tendríamos que estar sesionando acá hoy. Hubo un proceso de discusión, se votó aguas corrientes, el hecho es incontrastable. Los motivos, cada uno los entenderá y los apreciará. Yo tengo los míos, el diputado Nifuri, diputado por el departamento de Canelones, también tiene los suyos. Es claro lo que pasó. Si hubiera habido real intención, ponemos 4 palos, una lona y se hace una sesión ahí abajo. Aquí hay motivos estrictamente políticos que serán compartidos o no. Pero yendo al tema que nos convoca hoy, señor presidente, esto viene antecedido de algunos elementos que para nosotros son inevitables. El primero, una reforma constitucional que fue impulsada, trabajada y votada por gremios, sindicatos y partidos políticos. Y un elemento que es menor en el rango jurídico, mejor dicho, no lo tiene, pero para nosotros es muy importante, es un acuerdo multipartidario sobre temas ambientales. Nuestra Carta Constitucional y los pactos entre dirigentes políticos hay que cumplirlos. Y en ese sentido venimos desde la Constitución, sucesivas leyes, decretos y acuerdos multipartidarios, llegamos hoy aquí a la conmemoración de este Día Internacional del Medio Ambiente. Se decía por parte del diputado Bango que no hay que politizar. Este tema hay que politizar, no es una mala palabra politizar. Los temas hay que politizarlos y no hay que esconderlos. Es más, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente, la Asamblea Popular y tantos otros tienen posiciones, algunas visiones críticas sobre este tema y parten de una concepción de valores, principios, cartas orgánicas, programas de gobierno que politizan este tema. Yo hoy aquí me quiero referir casi que exclusivamente, o mejor dicho, exclusivamente al tema del agua. Hace un tiempito hicimos un pedido de informe, bastante antes de este tema de agua corriente, preguntando acerca si la Dinama tenía o no registros de la contaminación en todos los cursos de agua de nuestro país. Y vuelvo a la reforma constitucional. La reforma constitucional establece una política de aguas. ¿Cómo establecer una política nacional de agua si no sabemos en qué estado está? El pedido de informe todavía no fue contestado. Asumo y entiendo que no hay un registro sobre esto. Es más, hay un tema que debemos todos cambiar, que es que la Dinama no accede a pedidos de investigación sobre determinadas aguas. Pasó en los lagos de Parque Miramar en el departamento de Canelones. Vecinos organizados pidieron que se hagan exámenes sobre el estado de esas aguas y si no hay un proceso o judicial o administrativo formal, no hay lugar a esta investigación. El agua como elemento vital para el consumo humano, el agua potable. Uruguay históricamente se caracterizó por tener los mejores registros en sanidad, salubridad de su agua, solo comparado al de Francia, exclusivamente al de la ciudad de París. Y esto no hace mucho tiempo que era así. Hoy, después de haber negado sistemáticamente las complicaciones que estamos teniendo con el agua potable, el gobierno, a raíz de discusiones con la academia, recuerdo particularmente las opiniones de Panario, dice, bueno, realmente la fuente de agua potable de la gran mayoría de nuestro país, la de Santa Lucía, sufre proceso de contaminación. Y no se debe a un solo elemento, no es unicausal, porque seguramente los afluentes y el propio Santa Lucía tiene contaminaciones todas basadas en elementos humanos, algunos de vida y de desechos humanos y otros de desechos productivos. Pero también el Santa Lucía está contaminado por los propios sedimentos de los procesos de potabilización. Y todos los técnicos que han hablado en este sentido nos informan de que no es un proceso que se revierta en un año, en 2 años. Con lo cual, hablando de generaciones de abuelas, padres y nietos, como decía el diputado Bango, esta abuela de los de 2030 tiene que ya empezar a pensar y a llevar a la acción otras fuentes alternativas de agua. Me decía el diputado Casas,
que una fuente de agua que hoy existe, que está y que tiene buenos procesos de potabilización, como la planta de Punta del Este, sería un tema, sería una de las opciones, por lo menos momentáneas. Y después hay varios embalses previstos. Hay uno que particularmente a mí me interesa, que es un proyecto hecho hace más de 40 años, que requeriría el embalse del arroyo Casupá, cercano a su desembocadura con el río Santa Lucía, en el límite de Florida y La Valleja, entre dos cerros. Es un momento del Santa Lucía, tiene aguas cristalinas y aguas puras y que todavía no están con procesos de contaminación humana avanzados. Pero, cuidado, señor presidente, que esta es la gente que ya tiene agua de OCE. En nuestro país, a raíz de la reforma constitucional, se generó un suceso muy complicado. Tenemos en nuestro país, sobre todo en el departamento de Canelones, pero en algunos otros lugares también, el detenimiento de cooperativas que suministraban aguas y la falta de avance sobre la OCE. La ruta interbalnearia al norte, los balnearios más cercanos a Jauregui y Berry, San Luis, Los Titanes, La Tuna, Cuchilla Alta, en Villa Olmos, y tantos otros lugares que tenían cooperativas de vecinos agrupados, hoy no pueden funcionar por la reforma constitucional y la OCE no avanza con nuevos servicios. Esa gente está sin agua, esa gente camina 5 o 6 cuadras con balde para ir a una canilla social para poder abastecerse de agua potable. Es muy lindo a veces votar reformas constitucionales, es muy lindo votar leyes. Aquí llamamos a sala al ministro Arana por ese tema, porque las constituciones no se cumplen a medias o según el traje a medida del jerarca de turno. Y hoy tenemos contaminación de cursos de agua donde se potabiliza y se extrae para beber. Lo tenemos en el Santa Lucía, lo tenemos en Laguna de los Cisnes, pero también tenemos muchos uruguayos que en una manea constitucional y una posterior falla en la administración están sin agua potable. El agua desde el punto de vista, señor presidente, de la producción. Yo creo que era una buena agenda, era una buena práctica la de Prenader, que se dedicó durante muchos años a alumbrar agua, a embalsar agua y a establecer sistemas de riegos. Es una política que hoy en el estado desomisa. Señor presidente, mire lo que llego. Habría que las viviendas que construye el Estado hacerle tipos de canalización en sus techos para que vayan a un recinto para en época de sequía no tener que andar cargando agua con las unidades potabilizadoras o con los tanques barométricos. Y nosotros hoy, con abundancia de lluvias, nadie se queja. Pero todos sabemos las medidas que tiene que tomar el gobierno cuando empieza a escasear el agua en lo que hace el suministro de agua potable en muchas ciudades y pueblos de nuestro país que se quedan sin la posibilidad de tomar agua y parecemos países de otro lugar del mundo donde hay que racionarlas. El alumbramiento de agua en nuestro país paga IVA, señor presidente. Gente que se va a afincar a algunos lugares que tiene que ir a producir, a consumir agua, a bañarse, las necesidades más básicas, la higiene, cuando va a hacer un pozo de agua, tributa IVA. Yo creo que sería una muy buena cosa que estos productores, por lo general en el medio del campo, pero en otras viviendas, que no tributaran IVA cuando se trata de alumbrar agua. El agua, señor presidente, como ámbito donde tenemos recursos pesqueros. Hace pocos días acudí a una jornada de la Academia Nacional de Ciencia, escuché al doctor De Feo dar números que son dramáticos, que son para tomar ya actitudes. Por suerte tuve la posibilidad de estudiar el caso español y el caso europeo, en el cual nos dicen que las granjas de piscicultura están aumentando a tal ritmo en Europa y en el mundo que hoy es mucho más la captura en piscinas que la captura por medios naturales de pescados. Acá tenemos una hermosa experiencia en el departamento de Durazno, en el Río Negro, con esturiones, que creo que hace punta en ese sentido. La gente del Ministerio de Ganadería tiene buenos planes
Dicho sea de paso, le llamaría poderosamente la atención el bajo costo de los mismos para la cría de especies como la carpa, el pejerrey y tantos otros en establecimientos rurales. Creo que es una política que el Uruguay debe llevar adelante, la cría de peces de forma de granjas. Tenemos que cuidar en nuestras aguas territoriales los peces que ya están, que se nos lo están llevando. Pesca de garrón, flotas coreanas, chinas y de algún otro país. No estamos dotados hoy de la suficiente armamento y material para poder detener estos barcos que son cada vez más rápidos, que tienen cada vez más tecnología y que entran y salen aguas territoriales en cuestión de 2 horas. Y el único avión de rastreo que nosotros tenemos en la prefectura naval estuvo mucho tiempo en un hangar siendo arreglado. No hay forma de llegar en forma veloz con un barco. Tan importante es esa protección de las aguas territoriales que en una sola incautación se paga todo el presupuesto del combustible y del funcionamiento de la aviación naval, señor presidente. Podemos perder 100, 200 millones de dólares al año en lo que hace la pesca ilegal en nuestras aguas. No hay un mapeo de esas especies, cuándo vienen, dónde van a desovar, dónde se crían, dónde están. No tenemos hoy un informe acabado para poder seguir. Tenemos procesos migratorios de pescadores artesanales desde San Luis hasta la colonia Wilson, en San José, periódicamente atrás de los cardúmenes y según la época. Y hay algunas construcciones, algunos embalses que están perjudicando esa área tan sensible de la pesca nacional. Tenemos a nuestro país ingresando diariamente camiones que pueden procesar pescado de Brasil. Tenemos en ríos, arroyos, lagunas de nuestro país, trasmayos atravesados de punta a punta en las bocas, lo que están aniquilando especies de todo tipo y tamaño, señor presidente. En un hecho histórico para nuestro país, hace 1 año y medio o 2, a raíz de las bajantes del río Uruguay, los dorados, una especie que en otros momentos abundó en nuestro país, empezaron a irse río abajo. Estaban pescando dorados acá en el arroyo Carrasco. Estaban pescando dorados en el Tropa Vieja, en el Solís. Yo recuerdo haber llamado al ministro de Guerra y le dije: ministro, estamos ante un hecho histórico. La naturaleza nos devuelve algunas especies al sur de nuestro país. Póngale control. Se veía en el Carrasco, en el Tropa Vieja, en el Solís, se veía gente con trasmayo y con bolsas de plastillera llevando cualquier... No hay un control sobre las especies en nuestro país, señor presidente. Y el agua como medio de transporte. Cuando uno ve documentales del Rin, del Ganges y de tantos otros de los ríos en Estados Unidos y de tantos otros, uno ve lo que puede llegar a ser el transporte fluvial en otros lugares del mundo, y el Uruguay no estaría ajeno. Vamos rumbo a un colapso en lo que hace a la logística en nuestro país. De aquí a 20 años, señor presidente, la carga sobre nuestra ruta se va a cuatriplicar. Recomiendo un estudio del estudio Faropa, valga la redundancia, en ese sentido, y son alarmantes. Y nosotros tenemos la chance de que nuestros ríos sean navegables casi en la extensión de todo nuestro país. Con obras sobre los embalses del Río Negro, con algún dragado, con dragado en el río Uruguay y con una gran obra que aquí hemos comentado que no es de un costo muy alto, como es las esclusas de San Antonio. Podríamos tener 800 kilómetros más de navegabilidad sobre la hidrovía en lo que hace penetrando al sur de Brasil y al norte de Argentina. Tenemos que dejar de depender que nuestros cursos de agua, según la línea media o la de Talberg, sigamos dependiendo de los caprichos de los gobernantes argentinos para nosotros poder desarrollar nuestra vía de navegación. Entonces, señor presidente, el agua integralmente, como forma de vida, como elemento vital para nuestra gente, para el consumo humano, para la producción, para la obtención de recursos alimentarios y también para poder trasladarnos a lo largo y ancho de todo nuestro país y nuestras costas tranquilamente. Me parece que eso será seguramente
necesario en una política de Estado que ojalá que tenga acuerdos multipartidarios, que ojalá, a diferencia de los últimos dos, se cumplan por parte de quien gobierne. Muchas gracias, señor presidente.